de Prensa con Gustavo Alegret. El ultraderechista Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil. ¿Qué esperar de su gobierno? Nicolás Maduro asistirá a la posesión de López Obrador como presidente de México. ¿Cambiará este país su postura crítica frente a Venezuela? Pittsburgh fue escenario del peor crimen antisemita en la historia de Estados Unidos. ¿De dónde viene todo ese odio? Y la blasfemia no será más un delito en Irlanda. ¿Por qué? Comienza Club de Prensa desde Washington con Gustavo Alegret. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar IS Windows. Nuestra mesa de trabajo con nuestros analistas que hoy nos acompañan en ese repaso de las noticias que se están produciendo justo mientras estamos en el programa, en la actualidad que nunca se detiene y que hoy vamos a conversar con Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute y con José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma de México. Estamos esperando también al periodista Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo de Brasil, con quien abordaremos la victoria de Bolsonaro. Pero, Pepe, hemos conocido hace minutos esta información que revela el rotativo Wall Street Journal. Pensábamos que eran 800 los efectivos que iba a enviar el presidente Trump a la frontera, pero de acuerdo a esta información periodística son 5.000. ¿Es creíble o estamos en un periodo preelectoral y cualquier noticia sirve para la precampaña? Sin duda el presidente Trump le ha apostado al tema de inmigración para ser el tema central de movilización de su base conservadora en los últimos días. Y realmente sería un momento increíble lograr llegar a 5.000 elementos extra. Recordemos, en este momento la Guardia Nacional tiene 2.100 elementos desplegados. Esto significaría más del doble en aumento y se necesitan muchas cosas previas. Si es que es la Guardia Nacional, se necesita un acuerdo con los gobernadores sobre la misión, sobre el fondeo. Pero el presidente Trump ha dicho que serían tropas regulares. La semana pasada el Pentágono pues confirmó en un muy breve comunicado que, sin decir los números, que las tropas que llegarían en principio serían usadas para cuestiones médicas, para cuestiones de ingeniería, para cuestiones de tecnología. Esto pensando en que pues no se pueden utilizar las tropas en misiones internas, dado esta ley de 1878. Pareciera que están encontrando una venida legal para salirse, para no, en principio, estar pues realmente involucradas en las aprehensiones de migrantes, en la contención migratoria, sino de una manera muy pues sui generis de decir, estamos solo enviando refuerzos técnicos. Y bueno, es un juego de espejos a final de cuentas, porque por un lado el presidente Trump quiere aparecer duro justamente ahora, pero realmente el valor disuasivo me parece que es mínimo, dado que hemos visto que en los números de llegada de familias desde Centroamérica de manera ilegal ha crecido incluso ahora en septiembre, y ahora el tema es cómo envías un mensaje a los centroamericanos de que no es posible ya cruzar a Estados Unidos. Normalmente llegan a pedir asilo en los puertos de entrada, no entre los espacios de la frontera. Sí, lo sorprendente de todo esto es que, en el fondo, el mensaje que también está trasladando la presidencia y esta administración es que con las capacidades o los efectivos que son los que tienen que hacer ese control de fronteras, no es suficiente. Y lo que en el fondo le está diciendo a ese cuerpo de Border Patrol o patrulla fronteriza es que ustedes necesitan la ayuda del ejército para poder tener una frontera segura, lo cual es un mensaje nefasto para ese cuerpo, más teniendo en cuenta lo que estás comentando ahora, y es que los efectivos enviados no van a poder hacer control de pasaportes, detención de inmigrantes, son cuestiones logísticas. Sí, la ley Posse Comitatus de 1878, que fue aprobada luego de la reconstrucción del sur de Estados Unidos, donde las tropas del norte, las tropas federales, se reporta que cometieron muchos abusos y demás. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones fue que se aprobó esta ley post-guerra civil de Estados Unidos y efectivamente previene que el ejército de Estados Unidos ejerza labores de ley y orden
en este caso, no puede reemplazar a la patrulla fronteriza. Lo que puede hacer es asistirla. ¿Asistirla cómo? Básicamente diciéndole, mira, aquí están pasando gente, vaya usted y los atrapa. No puede hacer nada más. Así que esto es, yo creo que un apantallamiento. Es un apantallamiento para el público doméstico, básicamente para mandar una señal al electorado de que el gobierno federal está haciendo algo, y que es algo, bueno, recurriendo a la mayor de las fuerzas, que es enviar al ejército a la frontera sur con Estados Unidos, y también apantallamiento tal vez para afuera, en el sentido de que tal vez esto sirva de disuasivo para aquellas personas que vienen en la caravana u otras que estén pensando unírseles o iniciar nuevas caravanas, que como hemos visto están surgiendo nuevas caravanas en El Salvador y Guatemala. A mí me llama mucho la atención el grado de desinformación que está cundiendo en estos grupos de inmigrantes. Los reportajes que se leen, y yo he hablado con gente en Honduras que ha hablado con gente que ha considerado unírseles a estas caravanas o que tienen familia que se han ido en estas caravanas. Y es impresionante que a pesar de la retórica tan fuerte de la administración Trump y el trato casi que antihumano que le ha dado en algunos casos a esta gente que llega a la frontera sur con Estados Unidos, hay gente dentro de estos grupos que cree que si llegan en masa o que van a poder efectivamente quedarse en Estados Unidos o las autoridades les van a dar un trato preferencial que si llegasen divididos. Así que no sé exactamente cómo está funcionando esto, pero claramente las señales importan, y creo yo que la administración Trump también está contando con que enviar al ejército, y ojalá que esa noticia llegue a Centroamérica, va a evitar de que más gente se venga para el país. Yo creo que es una crisis que ha llegado para quedarse al menos por los próximos meses. Como bien decía Juan Carlos, hay más caravanas llegando, pero quizá más que la acción del ejército que el presidente Trump pueda tomar, seguramente la que más impacto podría tener es esta modificación legal que piensa hacer, una especie de orden ejecutiva para poder designar a los miembros de la primera caravana como inadmisibles a Estados Unidos, dado el riesgo que representan para la integridad del país. Es una cuestión sumamente controversial porque se utilizó en 2017 para aplicar este veto a los países de mayoría musulmán que finalmente la Suprema Corte pues respaldó, y que muchas organizaciones humanitarias acá están viendo con gran preocupación, porque en principio el derecho de pedir asilo no debía estar limitado para los miembros de la caravana. Es realmente algo que rompería para cualquier tratado internacional que estuviera Estados Unidos en tema de refugiados y la propia legislación interna. Entonces, ese me podría parecer que es más disuasivo en principio el que lleguen a los puertos centrados y los estén rechazando directamente para solicitar el asilo, más que los militares. Ante una administración que ha mostrado tanto desdén hacia las leyes y los tratados internacionales, cuidado, y esto no provoca que eventualmente Estados Unidos, la administración Trump, se salga de aquellos tratados internacionales en materia de asilo. El relato ya está construido, se está abusando de la figura del asilo. El asilo debería estar para aquellas personas que huyen de conflictos, huyen de hambrunas, huyen de situaciones in extremis, mientras que aquí este es el relato, obviamente, estamos lidiando con gente que son inmigrantes económicos en su mayor parte. Bueno, también está el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad es un tema interesante. Y ojo, yo soy uno de los primeros que argumento que efectivamente el Triángulo Norte se encuentra en las regiones del planeta más violentas, una de las regiones más violentas del planeta. Sin embargo, si nosotros vemos los números de asesinatos cometidos por cada 100.000 habitantes, han venido cayendo en estos 3 países en los últimos años. O sea, la situación de seguridad hoy no es más grave que la de hace 3 años. Más bien está mejorando. Aún así sigue siendo bastante precaria. Sin embargo, si usted habla con esta gente, las primeras razones que les dan para venir a migrar es razones de falta de empleo, falta de oportunidades, falta de oportunidades laborales. Y esto entonces claramente sirve para forzar ese relato. Nuevamente estoy haciendo de abogado del diablo aquí. El relato conservador de que se está abusando de la figura del asilo, están llegando inmigrantes económicos utilizando esta figura, y que las leyes y los ordenamientos internacionales obligan a Estados Unidos a tratar, por lo menos a darles un proceso legal que les permite a estas personas poder entrar a Estados Unidos y quedarse de manera ilegal en el país. ¿Pero es legítimo? Es decir, estoy pensando en las limitaciones de esa preorden ejecutiva, porque no conocemos los detalles. ¿Cómo podría el presidente definir a los ciudadanos que forman parte de ese grupo de migrantes? Me pregunto, hoy veía unos datos del incremento de ciudadanos que piden asilo de China,
de Venezuela, que se ha disparado en los últimos meses o años, y ahora tenemos a los migrantes centroamericanos. Y me pregunto cómo la administración puede evitar eso sin caer en definiciones de grupos raciales, porque la diferencia entre un venezolano y un centroamericano o un chino es que en los tres casos pueden estar huyendo de situaciones de violencia o de persecución. Como lo he estado argumentando, al menos las fuentes que han filtrado esta información, es que sería similar al argumento utilizado durante el veto a los países de mayoría musulmán, el que sería muy difícil determinar que las personas que vienen en la caravana no pertenecen a grupos violentos, grupos extremistas, que sean mareros, que sean terroristas de Medio Oriente. Sí. Este discurso ha sido construido por el propio presidente Trump. Entonces, la razón que se va a justificar en principio, como se entiende según las fuentes, es esta cuestión de que no se puede identificar exactamente el tipo de personas que vienen adentro. Esto obviamente es algo... ¿Y esto justificaría prohibirlas a todas? Eso es lo que en principio dice al menos el grupo de la caravana inicial, no necesariamente la segunda, la tercera caravana, pero sí lo que buscan es aplicar esta primera caravana para aplicar un tema disuasivo. El tema no sería tan complicado, Gustavo, si se considerara que en medio hay otro país, no solo está Centroamérica y Estados Unidos, está México en medio, y también para México representa una verdadera crisis que será la primera que enfrente el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque hay una tensión muy fuerte en la frontera. Ayer murió una persona en el puente internacional del río Suchiate de migrantes que empezaron a lanzar piedras a los elementos de la Policía Federal en México, y murió de un golpe de una bala de goma. Esto también habla de los límites que tienen los migrantes al cruzar, porque dice uno, cuando se les pregunta, ¿quiere quedarse en México? Nosotros le ofrecemos asilo, se pueden quedar, asilo, y dicen, no, lo que yo quiero es trabajo y llegar con mi familia hasta Estados Unidos. Exactamente, y eso entonces refuerza el relato de que estos no son refugiados que están huyendo de la violencia, sino que son migrantes económicos. Entonces, mucha gente dice, bueno, aquí en Estados Unidos la propia administración Trump, que México se vuelve un tercer país seguro en el término legal, para que pidan primero asilo ahí antes de pedirlo en Estados Unidos. Bueno, lo que se está viendo es que los migrantes no quieren quedarse en México, y eso realmente hace que la crisis sea todavía multidimensional. Claro, México precisamente en las últimas horas ha anunciado este plan, estás en tu casa, invitando a esos ciudadanos que están en esa condición de migrantes, en esa caravana, a buscar un futuro mejor en el país, en Estados Unidos, pero que en este plan les ofrecen la posibilidad de quedarse, de encontrar un trabajo en México, pero como dices, no les interesa porque su objetivo es llegar a la Unión Americana. Siempre y cuando se queden únicamente en los estados de Chiapas y Oaxaca, ¿verdad?, que están entre los estados más pobres de la Unión Mexicana. Entonces, nuevamente, es una oferta poco atractiva para estas personas, especialmente si el principal motivo por el cual ellos están saliendo de sus países es razones económicas, de falta de oportunidades económicas. Juan Carlos, tú mencionabas una segunda caravana. Los medios le hemos puesto mucha atención y mucho tiempo mediático a la que surgió de Honduras y que ya se encuentra en territorio mexicano, pero está surgiendo otra en El Salvador. ¿Lo que está sucediendo con esta caravana puede alentar al surgimiento de otras, o la del Salvador es una excepción, una anomalía? Bueno, nuevamente, aquí el tema de las percepciones juega un rol fundamental, y el hecho de que se esté tal vez transmitiendo el mensaje de que si la gente viaja en caravanas tiene más chance de lograr exitosamente entrar a Estados Unidos, puede estar incentivando entonces a otros actores. Me llama la atención que sea en El Salvador, puesto que El Salvador ha venido experimentando una caída significativa en los números de inmigrantes hacia Estados Unidos, a diferencia de Honduras y Guatemala. En el caso de Honduras está trascendiendo información, ¿verdad?, sobre también factores políticos internos que podrían estar detrás de esta caravana. Recordemos que Honduras ha tenido unos últimos años muy tumultuosos en materia de política interna. La deposición de Manuel Zelaya como presidente en el 2009, las elecciones del año pasado que fueron muy controversiales y donde probablemente hubo un fraude a favor del presidente Juan Orlando Hernández, una oposición política muy activa, y que se ha especulado, se ha trascendido información de que podría haber entonces sí un nivel de organización
Porque el otro día estuve hablando con amigos de Honduras y me dice, vea, de este país se van 500 personas al día en promedio hacia Estados Unidos. El hecho de que 7,000 personas estén en esta caravana estadísticamente no rompe ese patrón. Sin embargo, que 7,000 personas se organicen de manera espontánea para irse del país de la noche a la mañana, eso no es común. Hay algo aquí que está de por medio y es donde entonces ha trascendido información de que efectivamente podría haber algún tipo de organización por parte de elementos del partido de Manuel Zelaya, y ya hay un exdiputado que fue capturado en Guatemala liderando esta caravana, que podría estar detrás de esta caravana con tal de poner a la administración de Juan Orlando Hernández en una posición muy delicada, que es la amenaza de que le quiten la ayuda externa, la imagen de que Honduras es un país tan terrible como Venezuela, que está expulsando gente, y que claramente Honduras está en una situación muy terrible en materia económica y de seguridad. Pepe, cerramos contigo. Sí, no hay duda que seguramente hay factores activistas políticos que pudieran estar alentando esta imagen de caos, pero si hacemos una lista de todos los factores, como le dicen en inglés, push y pull factors, ¿no? Factores de atracción y factores de empuje, pues realmente son una lista larga de cuestiones que alientan la inmigración. No podemos negar los niveles de criminalidad, no podemos negar la falta de oportunidades, no podemos negar la falta de canales para migración legal de reunificación hacia Estados Unidos, no podemos negar la falta de capacidad de asilo por parte de México, no podemos negar los niveles de corrupción de algunos gobiernos de Centroamérica, no podemos negar todo tipo de cuestiones que hacen que esta sea una tormenta perfecta, porque además estamos en una época preelectoral aquí en Estados Unidos, electoral de lleno, y entonces todo esto se plantea de una manera sumamente extraña, pero que funciona para presentar la amenaza de, entre comillas, una invasión como lo hace presentar el gobierno de Estados Unidos. Me preguntaba, ¿qué le conviene más a México? ¿Retener esa caravana y absorberla con las normativas, con las leyes, con las posibilidades de asilo de las leyes mexicanas, o facilitar su paso para que continúe su curso hacia Estados Unidos? En principio no existe una figura de libre tránsito por territorio mexicano para llegar a la frontera norte sin documentos. En principio no existe la figura. Pero lo que está ocurriendo es una cuestión un poco perversa, porque la gente que estuvo en la primera caravana esperando en el puente para un asilo en México humanitario fueron alrededor de 1,700 personas. Estas 1,700 personas fueron transportadas a un albergue de puertas abiertas en un lugar que se llama la Feria Mesoamericana en la ciudad de Tapachula. Ellos están ahí en carpas, están abiertos, se pueden mover, les dan comida, pero las entrevistas que se han logrado de gente que ha podido tener acceso, porque está cerrado a los medios, es que están desesperados, porque lo que querían era, ellos pensaban que iban a obtener un asilo rápido y poder movilizarse dentro del territorio mexicano. Y están viendo cómo la caravana que no se plegó a esas solicitudes de asilo regular, según la normativa que tú explicas, ha continuado y no se les ha detenido. Entonces, el mensaje que se está enviando, porque México los retiene por 45 días antes de que se resuelva su caso de asilo, es que no vale la pena pedirlo. Que lo que vale la pena es seguir en masa, cruzar ilegalmente, y esto no ayuda a nadie. Con la información que hace minutos conocíamos, y es lo que revela el rotativo estadounidense The Wall Street Journal, y es que el Departamento de Defensa estaría preparando el despliegue de 5.000 efectivos militares para apoyar en cuestiones logísticas y de seguridad en la frontera. Una información que está en ciernes, de la cual aún no se conocen los detalles, y esto se enmarca en una precampaña en Estados Unidos y atención a lo que puede decir mañana el presidente de Estados Unidos, que está preparando un discurso exclusivo sobre inmigración en el que muy probablemente hará referencia a las cuestiones de seguridad fronteriza, de seguridad nacional y de la llegada de migrantes. Lo estamos conversando en este Club de Prensa de hoy. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa.
Estamos en nuestra mesa de trabajo de Club de Prensa de hoy lunes con muchas noticias de la actualidad. Una de ellas la que nos deja la jornada electoral en Brasil. Saben que Jair Bolsonaro confirmó la ventaja que tenía y con más del 55% de los votos se ha convertido en el presidente electo de la democracia más grande de América Latina. El 44% de los votantes dio el apoyo a Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores y pues el mundo está haciendo el análisis y también lo queremos hacer hoy en nuestra mesa de trabajo con Enrique Gómez Batista, que es corresponsal de Globo, que se une a esta mesa de trabajo. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Mucho trabajo, imagínate. Imagínate. Oiga, parece ser que el presidente Trump esta mañana confirmó que había hablado con Jair Bolsonaro en su cuenta de Twitter con unas palabras que, a tenor de lo que dicen, tenemos que leer esa buena sintonía que parece que pueden llegar a tener ambos líderes. Sí, ha dicho que fue una excelente conversa con Bolsonaro, que espera estrechar la relación entre Brasil y Estados Unidos y que ambos puedan trabajar juntos en temas de comercio y temas militares, entre otros más. No menciona derechos humanos. No, nada de derechos humanos, pero menciona temas militares, que esto sí llamó mucha atención en Brasil. Porque es un tema que Bolsonaro fue elegido mucho por eso, por tener esta visión muy fuerte de hacer un gobierno duro contra la violencia que está muy fuerte, muy grande en Brasil, ¿no? O sea, entonces, frases de Trump de que va a tener un apoyo y una actuación conjunta en el tema militar, eso llamó mucha atención a los analistas brasileños. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en Brasil? Bueno, Estados Unidos tiene en Brasil unos intereses diversos. Es el país de Latinoamérica donde hay muchas inversiones de compañías americanas de diversos sectores y depende mucho del qué gobierno estamos hablando. El tema, por ejemplo, de Obama, había un interés muy grande en temas ambientales, como Amazonía y todo eso. Pero ahora hay un interés muy grande comercial y hemos visto, el presidente Trump envió hace unos meses Jim Mattis, su secretario de Defensa, a Sudamérica, empezó por Brasil, pasó en Brasilia, en Río, yo estaba junto con él en este viaje y era muy claro que tenía un interés muy grande de utilizar Sudamérica para frenar un poco el crecimiento chino en la región. Esto es uno de los intereses y más que eso, mucha gente acá del Departamento de Estado con que conversé en todos los últimos días dicen que Brasil puede ser muy importante para sumarse tal vez a una posición más fuerte de Colombia para hacer frente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Si Bolsonaro siempre tuvo una visión muy crítica al régimen de Venezuela, ha usado eso en su campaña diciendo que no quería que Brasil transformara en una Venezuela, que sería el camino con el PT, o sea, se puso como anti-Maduro. Entonces, creo que Brasil va a hablar mucho más fuerte ahora contra Caracas y probablemente Colombia va a juntarse a eso, ¿no? Como recordemos que hace unas semanas el gobierno de Duque no firmó junto al documento que muchos países de Sudamérica firmaron contra las declaraciones de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, para condenarlo, que ha dicho que podría tener como opción el uso militar en Venezuela. O sea, tenemos que acordar eso. Colombia no había firmado y ahora Brasil está con una posición más fuerte contra Venezuela. Y además Brasil y Colombia son los dos países que tienen frontera más extensa con Venezuela y probablemente la recepción de migrantes les afecta de manera importante a los dos países. A Colombia particularmente, pero Juan Carlos, también a Brasil. Sí, a mí me llama la atención ese tema de China, ¿verdad? Se ha comentado mucho el factor China. China es el principal socio comercial de Brasil. No es que las economías de Estados Unidos y Brasil sean complementarias, es más, son competidores en temas de comercio agrícola, exportaciones agrícolas. Es más, China ha recurrido a las exportaciones, a la soja brasileña y otros productos de cara a la guerra comercial que tiene Estados Unidos. Es decir, Brasil ha sido uno de los beneficiados de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, porque ha venido a llenar ese vacío. Pero sería interesante ver qué tiene en mente Donald Trump exactamente cuando habla de comercio con Brasil. Los dos países han tenido sus choques en el pasado en materia comercial. Está la disputa que hubo en la OMC por el tema del subsidio que Estados Unidos hace al algodón, que Brasil ganó ese pleito en la OMC. Brasil fue el principal obstáculo hace más de 10 años para las negociaciones de un área de libre comercio de las Américas. Y tenemos un presidente muy proteccionista aquí en Washington,
Bolsonaro no se sabe exactamente, su carrera legislativa ha sido de nacionalismo económico, incluyendo apoyar el proteccionismo en su momento. La pregunta entonces sería exactamente cómo se podría combinar esto y si efectivamente hay espacio para una mayor liberalización comercial entre ambos países. Sí, pero creo que más importante que la relación externa de Brasil, lo cambio que puede ser con Bolsonaro será interno dentro de Brasil. Hemos visto una fuerza muy grande, fue elegido con 57.800.000 votos, casi 10 millones más, 11 millones más que Fernando Haddad, con agenda muy conservadora, que consiguió también no solamente eso, pero victorias impresionantes en los 3 estados más poblados de Brasil, en São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Sus candidatos ganaron con fuerza, o sea, terá por la primera vez el apoyo de 16 de los 27 gobernadores de Brasil, con una agenda muy conservadora en la área social, o sea, podemos imaginar que el próximo gobierno que empieza en 1 de enero va a hacer cambios muy rápidos en temas como mayoría penal, como control de armas, como educación. Eso sí será muy rápido. Pero lo que le llamó mucha atención ayer fueron 2 puntos. En su discurso de victoria, tuvo 2 discursos de victoria. El primero, Bolsonaro ha dicho para sus apoyadores en Facebook, en transmisión por YouTube, y criticó nuevamente a la prensa y criticó un poco la oposición. Pero cuando habló para todos los brasileños en general en las televisiones, ha dicho que respetará la Constitución, que será un esclavo de la Constitución, que va a respetar la democracia, que es un gran miedo que los analistas acá en Estados Unidos y en todo el mundo tienen. Y más que eso, ha dicho que tendrá una política económica muy liberal, o sea, va a respetar la iniciativa privada, va a reducir el peso del gobierno brasileño en la economía, y ha dicho que será fiscalmente responsable. Eso sí, sonó como música. Hoy los mercados de Brasil están con el luna de miel y están muy bueno con todo eso. Pepe. Yo creo que por todo esto que describe y aún más por todo cómo se desarrolló la campaña, yo creo que sí podemos hablar de una campaña para la historia en Brasil. Me parece por el nivel de polarización, el tipo de campaña que se utilizó con tantas discordias a través de redes sociales, medios de internet terriblemente polarizante, y también por el resultado que dio, ¿no? Bien describía Enrique la dominancia de los candidatos de Bolsonaro alrededor del país, y también porque pone en principio fin a un periodo muy convulso. Finalmente hay un gobierno con un mandato en las urnas que va a comenzar a gobernar en 2015, finalmente, 2016, perdón, la presidenta fue desaforada, fue enjuiciada, y entonces esto, en principio da un camino de salida a Brasil, cuestionable dada la figura de Bolsonaro ante las alabanzas que hace a la dictadura militar. Eso realmente a todos los que estamos fuera de Brasil nos pone los pelos de punta. Y el tema de sus relaciones hacia el exterior yo creo que será posterior, porque se puede hablar, por ejemplo, del fin de los BRICS a partir de la postura anti-China de Bolsonaro. Es una cuestión que está abierta a la discusión. Hay muchas cuestiones abiertas. Mismo cuando dice después de la victoria que va a respetar la Constitución, que va a ser un presente para todos, tenemos que acordar que domingo pasado, hace una semana, en la campaña, ha dicho que quiere sacar los ojos de Brasil. O sea, que va a acabar con la oposición en Brasil. Ha dicho, por ejemplo, que sacará a Brasil del Acuerdo Climático de París. Después de esta semana dice que tal vez no, si se garantiza la soberanía de Brasil sobre Amazonía, lo que no está en debate en el Tratado de París. O sea, hay muchas dudas de cómo será de verdad un gobierno de Jair Bolsonaro, que nunca tuvo una experiencia ejecutiva, ¿no? De gobierno. Hay algunos que lo ven dentro de una tendencia mundial al surgimiento de nombres, de estilos de gobierno, como el de Donald Trump en Estados Unidos, el húngaro Orbán, el ruso Putin, el filipino Duterte o el turco Erdogan. Es decir, una mezcla de mano dura con populismo, apelando a la seguridad y al nacionalismo económico. Yo creo que hay muchas diferencias, incluso entre esos personajes, a pesar de que todos son hombres fuertes. El que más se me asemeja es Rodrigo Duterte, porque Rodrigo Duterte llegó con su principal punta de lanza fue el tema de la seguridad. Y yo creo que ese fue el principal tema en este caso en Brasil, el tema de la seguridad. Si fuera un orden, ¿cuál lo pondríamos? ¿Seguridad, corrupción y el tema económico? Sí, yo creo que esos tres
depende de cada elector, pero en general son tres. Tal vez para el elector de Bolsonaro el anti-PT, el anti-Lula sea más grande do que la violencia, no sé. Sí, entonces en ese caso yo creo que si se confirma el temor de que este va a ser un nuevo Rodrigo Duterte, estamos por poner entonces una oleada de muertes por parte de las fuerzas de orden, porque eso es lo que ha incentivado a Bolsonaro. Aquí a mí no me preocupa tanto Bolsonaro como presidente institucional. Al final de cuentas, la presidencia en este momento se puede decir que el Ejecutivo es el más débil de los tres poderes en Brasil. Yo pondría en este momento el judicial, el legislativo y la presidencia. El problema es lo que puede incentivar el presidente no solo en la población, y hemos visto reportes de agresiones contra personas homosexuales, contra minorías sexuales, y lo que podría incentivar dentro del aparato del Ejecutivo, en este caso las fuerzas del orden. Efectivamente, si existe una carta blanca para asesinar criminales o para asesinar gente que se percibe que está cometiendo algún acto irregular, pues estaríamos entonces ante de por sí ya un país que en donde más de 4.000 personas mueren a manos de la policía, estaríamos ante un país en donde esto podría volverse una epidemia. Pepe, brevemente, si quieres añadir algo, si no, cambiamos el tema. A mí me ha sorprendido muchísimo los números de asesinatos en Brasil. Nosotros en México nos preocupamos por más de 30.000 muertos en 2017. Brasil es una tercera parte mayor que México en términos de población, pero tiene 64.000 muertos en 2017. No podemos decir que esa no será una prioridad de Bolsonaro, y seguramente será donde primero se buscará que tenga efecto. Vamos a buscar otras cuestiones de la actualidad. Este fin de semana también Estados Unidos nos deja una nueva matanza. Un individuo entró en una sinagoga en la ciudad de Pittsburgh y, armado con un rifle militar y con un par de pistolas, disparó y dejó 11 muertos y otras 6 personas heridas. La Liga Antidifamación dice que es el ataque más mortífero contra la comunidad judía en la historia de Estados Unidos, el primero o segundo país del mundo, dependiendo de los cálculos, con más población judía. ¿Estamos ante un resurgimiento del antisemitismo en Estados Unidos, Juan Carlos? En Estados Unidos y en el mundo desarrollado, o sea, en Europa, los ataques antisemitas vienen en aumento de una manera claramente documentada. Aquí en Estados Unidos, no con este nivel de drama, que es el asesinato de 11 personas, pero sí hemos visto también un aumento en mensajes de odio. Llama muchísimo la atención ahí el papel que la derecha está jugando en este papel, en esta situación. Porque vemos que, por ejemplo, Donald Trump se ha constituido como el defensor a ultranza de los intereses de Israel en el Medio Oriente y en el mundo. Sin embargo, vemos que su partido ha empezado a usar la carta de George Soros para atacar a la oposición. George Soros siendo este multimillonario de origen judío, que financia causas progresistas alrededor del mundo. George Soros ha sido el chivo expiatorio de Orbán, por ejemplo, en Hungría, de otros elementos que coquetean con el antisemitismo. Así que me llama muchísimo la atención esta dicotomía, y vemos que George Soros fue uno de los destinatarios de estos paquetes bomba que se enviaron la semana pasada. La retórica anti-Soros es una retórica que esconde un alto componente de antisemitismo. El Partido Republicano está jugando esa carta, pero también al mismo tiempo es el partido de Donald Trump el que se pone como el defensor de los intereses de Israel. ¿Cuál es cuál? A mí me parece una situación sumamente preocupante. Fue algo bastante triste ver las imágenes el sábado, cómo lo describen los policías como la situación, la escena del crimen como una de las más horroríficas que han tenido. La mayor parte de ellos, personas mayores de edad que no tenían oportunidad de salir en un evento religioso. Esto sin duda es un parteaguas en la historia de Estados Unidos, y también el gran debate acá es realmente la retórica utilizada por el presidente Trump está ayudando justamente estos eventos de terror en Estados Unidos, tanto la matanza como el envío de paquetes con unas bombas improvisadas la semana pasada. Me parece que eso es un cuento de nunca acabar acá en Estados Unidos, porque muchos de los partidarios de Donald Trump dicen no se puede acusar la retórica del presidente, los que se oponen dicen sí se debe de culpar porque crea un ambiente de terror. A mí me parece, poniéndome como observadores, que no es casualidad. No es casualidad que los incidentes antisemitas están creciendo en los últimos años, y si no ocurrió en las pasadas décadas, creo que el incidente contra una sinagoga en los últimos 50 años más reciente había sido algo en Alabama, donde se había aventado una bomba
que finalmente pudo ser controlada y no explotó, pero que ahora estemos hablando de 11 personas muertas a partir de un rifle AR-15 por una persona que está totalmente radicalizada y que en los medios de redes sociales se veía una clara influjo antisemita motivada por el ambiente actual, me parece increíble. Según la Liga Antidifamación, entre el 2016, que es el último año de la presidencia de Obama, y el arranque de la presidencia de Donald Trump, hasta hoy han aumentado los casos, Enrique, un 56%, casos de actos antisemitas. Sí, pero tenemos que ver, ampliando los datos antisemitas, amplíase también la violencia anti-islam, o sea, entre islámicos o anti-musulmanes, antes muchos grupos. El problema creo que en general el discurso de odio que está creciendo en Estados Unidos, junto con esta cosa que nunca se habla a profundo en Estados Unidos, que es las armas. Hace un año y un mes tuvimos la peor matanza con armas de historia de Estados Unidos en Las Vegas, después estuvo en la escuela en Florida, después ahora de nuevo, o sea, y no vemos ningún movimiento concreto para cambio de las leyes, para un control más grande de las armas. Estamos viviendo un momento en Estados Unidos histórico, el aumento del discurso de odio contra todos los grupos, sí, contra judíos, contra musulmanes, contra latinos en general, pero también un momento en que más y más gente compra armas. Este año nunca se vendió tantas armas como en este año en Estados Unidos. Es una combinación muy complicada. Yo soy pro derecho a portar armas, pero debo admitir que me parece inaudito que una persona que abiertamente ventilaba sus opiniones antisemitas, de odio, incluso agresivas, incitando a la violencia en redes sociales, pueda ir a comprar un arma sin ningún tipo de problema. Debería haber algún tipo de mecanismo de control, de background check, que una persona por un periodo de tiempo se determine. Si está en las redes sociales en récord promoviendo el asesinato de judíos, no puede comprar un arma. Cuando te refieres a que defiendes las armas, ¿estamos hablando de una pistola como un rifle militar? Bueno, es que hay que tener un poco de conocimiento sobre el técnico, sobre el tema de las armas. La capacidad de fuego de una AR-15 es la misma que de muchos rifles semiautomáticos y muchas armas semiautomáticas. Recordamos que lo que hace que un arma sea semiautomática, la que hace que una arma sea semiautomática es que el cartucho se carga luego de un tiro. Entonces, para dispara una bala por presión del gatillo. Eso es lo que hace que una pistola sea automática. La grandísima mayoría de las armas son semiautomáticas. Lo que está prohibido en Estados Unidos son las armas automáticas, ya están prohibidas, que significa que con apretar un gatillo hay una ráfaga de balas. Así que tenemos que tener claro los aspectos técnicos de lo que hace un arma de estilo militar. En el fin, la AR-15 es por detalles cosméticos que no afectan su capacidad de fuego, que se considera como un arma de estilo militar. Pero muchos fusiles que acá se ven en Estados Unidos para cualquier americano no se ven en la más grande parte de los países occidentales que sea del mundo para civiles. O sea, aquí sí hay una permisión para vender armas o fusiles mucho más potentes a la población en general, que en muchos países son simplemente armas exclusivamente de policía o militares, ¿no? Sí, pero nuevamente, la AR-15 no es un arma que tenga una capacidad de fuego mayormente distinta de muchas de las otras armas que la gente considera como normales. Pero no se puede comprar en Canadá, otro país que se compra muchas armas, que también tiene una historia de armas. También tampoco puede comprar ya un ciudadano común comprar una AR-15, ¿no? No, pero nuevamente no hace la diferencia. Pepe. Hay que recordar también que el tirador del evento en Las Vegas, donde fue tan mortífero, decenas de personas muertas, utilizaba un dispositivo para hacer estas armas semiautomáticas en automáticas, una cuestión que se insertaba debajo de ella y le llamaban no recuerdo el nombre técnico, pero básicamente transformaba un arma semiautomática en automática. Toda esta cuestión, todo este tipo de cuestiones son las que me parece que son inauditas, que existan, porque pues estos hombres buscan lograr el mayor daño posible, y también es inaudito que ni siquiera la cuestión de antecedentes pues criminales o psicológicos pueda ser, particularmente la de salud mental, pueda ser considerada una limitante para adquirir armas en Estados Unidos. El debate está detenido en el Congreso, no se ve que pueda avanzar, ni siquiera ahora se habla de ninguna manera que pueda avanzar algún tipo de legislación. Como siempre, el matiz es muy difícil trasladarlo cuando el debate está tan enconado y la polarización en Estados Unidos está tan radicalizada. Bueno, esto es nuestra mesa de trabajo hoy en Club de Prensa. Al volver vamos a hablar de una invitación que ha hecho Andrés Manuel López Obrador a Nicolás Maduro. Ya volvemos.
Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. El próximo 1 de diciembre está previsto el traspaso de mando en México. Hubo elecciones y Andrés Manuel López Obrador fue escogido como presidente, como el futuro presidente de México, que tiene que tomar el relevo al actual presidente Enrique Peña Nieto. En esas ceremonias suelen acudir personalidades e invitados de todo el mundo, como un gesto de deferencia. Andrés Manuel López Obrador, a través de quien va a ser su canciller, Marcelo Ebrard, ha confirmado la participación, la presencia de Nicolás Maduro. En la lista de mandatarios, además, están otros nombres tan ilustres como el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, o el presidente de Colombia, Iván Duque. El hecho de que Maduro acuda por invitación a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador es un mensaje que tenemos que leer como que las relaciones entre México y Venezuela van a ser distintas de las que hemos visto hasta ahora. Yo creo que para mi opinión, es que va a ser un canal de diálogo que claramente por Andrés Manuel López Obrador ser un político de izquierda tendrás relaciones mejores con Maduro que otros gobiernos de derecha de la región, pero no creo que será automáticamente una posición de endoso, de cosas así, porque López Obrador sabes que si apoya a Maduro tendrás problemas internos dentro de su gobierno. Y tenemos que acordar también que tal vez otros presidentes no estarán en esta posición porque será el mismo día del G20 en Buenos Aires. O sea, los presidentes de los 20 países más importantes del mundo estarán en Buenos Aires este mismo día de la posición en México. Entonces, yo creo que puede ser bueno que algún país tenga un poco de relación o un poco de diálogo. Hemos visto que el propio gobierno de Pedro Sánchez en España está proponiendo cambiar un poco las relaciones con Maduro. No sé si funciona, pero de cualquier manera es importante que algún presidente tenga un canal, algún diálogo, ¿no? Sí, en el caso de Pedro Sánchez yo quiero hacer el matiz. A veces las cosas van tan rápido que es muy difícil entrar en el mensaje que los gobiernos lanzan. Es cierto que el presidente Sánchez ha dicho que las sanciones no es la única respuesta, pero no ha abogado por quitar sanciones. Ha abogado porque además o en paralelo a las sanciones haya diálogo. Eso, si bien es sustancial, a veces los medios, a la hora de reducir la noticia a un titular, parece que Sánchez esté abogando por levantar sanciones. Ahora bien, si bien no me equivoco, Sánchez se abstiene de usar la palabra dictadura para referirse al régimen en Venezuela, que es un término que ya... Y así se lo han recordado desde la oposición en España. Y que es algo que ya se utiliza, y ese es el punto aquí. México acaba de demandar a Venezuela en la Corte de Derechos, en la Corte Internacional Penal por violación, ¿cómo se llama? Delitos de lesa humanidad, en la demanda que ha participado Chile, ha participado Argentina, ha participado Canadá, Francia, entre otros países. Así que resulta un poco irónico que uno de los países que ha llevado este caso a La Haya ahora esté teniendo en la alfombra roja al dictador venezolano para que venga como invitado de honor a la toma de posesión. Esto ciertamente demuestra de que va a haber un cambio de posición por parte de México. México, que en los últimos años se ha constituido en uno de los países más activos dentro del Grupo de Lima a la hora de tratar la situación venezolana, está dando todas las señales de que va a volver a la política de avestruz, básicamente la política que caracterizó a México durante muchos años bajo los gobiernos del PRI, que era de no intromisión en los asuntos internos de otros países, lo cual básicamente significa de que va a mantener una relación amoral entre regímenes dictatoriales como el venezolano y democracias como el resto de la región. Pepe. En México el debate está a todo lo que da, es un tema calientísimo y es pues fascinante desde el punto de vista de análisis porque no hay una salida fácil, ¿no? En principio porque se cree, y así lo defiende el gobierno que va a entrar, en que esto no es una distinción para Maduro, sino que es una cortesía diplomática a todos los jefes de Estado a que puedan venir a la ceremonia de toma de posesión de López Obrador. Entonces se ve que va a ir el presidente Duque, va a ir el vicepresidente Pence, se habla que va a haber muchos más dignatarios y no solo Maduro. Ahora, el tema es, en México, la posición, ya incluso hizo un hashtag, una clave en Twitter, que se dice, Maduro no eres bienvenido, porque se le pide que, pues, básicamente, que el gobierno tome una posición sobre los temas de abusos, pues, a la democracia que toma... de derechos humanos. De derechos humanos.
Entonces, el tema es, algunos analistas dicen en México, bueno, el tema es, está bien que lo invite por deferencias diplomáticas, pero que al menos tenga una posición abierta sobre los temas internos de Venezuela. Se pone el ejemplo de, por ejemplo, Francia con el señor Putin en Rusia, que tiene una relación estrechísima de colaboración, pero al mismo tiempo el señor Macron no ha sido, pues ausente de las críticas a los abusos de derechos humanos y de democracia dentro de Rusia. Entonces, lo que se piensa ver es qué tanto el nuevo gobierno de López Obrador logrará hacer algún tipo de crítica a Maduro. Eso podría de alguna manera salvarlo, pero yo no tengo esperanzas. Yo pienso que va a ser, como dice el señor Hidalgo, una política de avestruz, pues muy lamentable ante el tamaño que México tiene en el continente. Mesa de trabajo aquí en nuestro club de prensa de hoy. Por cierto, si les digo blasfemia, piensan en religión. Pues no, en Irlanda, hasta este fin de semana, era un delito. Pero al volver explicamos qué ha pasado. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Lo que sucedió el viernes en Irlanda era algo que simplemente ponía las cosas en su sitio. Ya no aplicaba. El delito de blasfemia quedó fuera del Código Penal por referéndum. Un referéndum que los irlandeses llevaron a cabo o le dieron el apoyo con el 64,85%. El 65% de los irlandeses decidió que blasfemia no es delito ya en Irlanda. No aplicaba desde hacía décadas. La blasfemia, para que estemos claros, es, de acuerdo a la definición, la palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. ¿Era un anacronismo, Juan Carlos? Sí, tenía mucho tiempo de no ser aplicado. Lo que es interesante aquí es el cambio cultural dramático que está experimentando Irlanda. Hace poco legalizaron mediante referéndum el matrimonio igualitario de una manera abrumadora, legalizaron el aborto también de una manera abrumadora. Este era uno de los países más conservadores, más católicos de Europa, y la liberalización económica, la prosperidad ha hecho que ahora se vuelva un país más secular y más liberal en temas sociales también. Bueno, lo que me llama la atención es que es un delito que no se aplicaba desde 1855 y para eso también necesita un referéndum. Para mí me llama la atención cómo los británicos en general le encantan los referéndums. Me llama mucho la atención que se califique a como un delito medieval. Claramente no es pues, actual. Y parece ser que los políticos hasta hoy no habían tenido la valentía o el coraje de poder darle forma, es decir, quitarlo y recurren al referéndum. Bueno, de hecho la discusión en Irlanda era qué tan necesario era eliminarlo. O sea, organizar un referéndum nacional cuesta mucho dinero, era una ley que no se aplicaba de todas maneras, entonces ¿cuál era el propósito de eliminarlo? Pero la noticia tal vez sea que 35% votó por mantenerlo, eso sí. El análisis de nuestros analistas que hoy nos han acompañado: Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo en Brasil; Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato Institute; y José Díaz Briseño, corresponsal del diario Reforma de México. Gracias por habernos acompañado y habernos puesto un poquito de luz sobre esas cuestiones de la actualidad que a veces son ciertamente un poco complejas. A ustedes por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz jornada. Volvemos mañana.